Bien, buenos días, sean todos bienvenidos a esta tercera y última sesión de la asignatura Metodología de la Investigación de la licenciatura en Educación Preescolar de ISAE Universidad. El propósito de esta última sesión organizada en el horario de cierre es fundamentalmente que las estudiantes participantes de la actividad puedan compartir, pues, a modo de fase de cierre al menos, los elementos de su anteproyecto de investigación. Para ello, cada una va a, de alguna manera, a presentarle a sus compañeras su problema, un poco ya más avanzado, más trabajado, los objetivos de su investigación y, por supuesto, partiendo del título. Cada uno va a tener 5 minutos nada más para presentar, porque son solo esos elementos. Si hay dudas por parte de cada una de ustedes o si hay observaciones por parte del profesor, tienen la posibilidad de incorporarlo. Por eso tienen chance del último trabajo, si no lo han entregado, lo pueden entregar hasta el día lunes inclusive, para poder hacer el cierre de la asignatura como tal. Pero tienen esa oportunidad. Asimismo, habiendo leído los elementos del foro 2, en donde compartían, pues, todos los avances de su trabajo, pues haremos alguna observación. Pero la verdad que he de decir que el grupo ha trabajado muy bien en general, las que han asistido a las clases, las que han estado, pues, bien pendientes de todo lo que se ha ido diciendo y sugiriendo. Entonces, por ese lado hay trabajos bien interesantes y bien avanzados. Bien, vamos a comenzar un poco por el orden en que fueron ingresando. Creo que sería lo más justo también. Con Ángelis, comenzamos contigo para la presentación de tu trabajo. Puedes compartir pantalla si quieres o al menos ubicarnos en los 3 elementos: título, planteamiento del problema y objetivos que tienes previstos. ¿Sí? Si quieres decir algo más, no pasa nada mientras sean en esos 5 minutos. Tampoco es que Título, objetivo del problema. el problema y los objetivos. Ok. ¿Quiere que comparta? Lo tengo en mi archivo de Word. Perfecto. Sí. Si lo quieres compartir, yo dejo de compartir para que lo puedas hacer tú. Angie, yo te mandé a tu correo mi proyecto, porque tú sabes que yo no sé compartir, para que me hagas el favor. Vale, estoy buscando aquí, que creo que se me olvidó dónde es que comparto. Bien, eso hay que irlo aprendiendo, Rosario, ¿vale? Podíamos hacer el intento de que también lo trabajaras. En Meet, en Meet es uno de los más sencillos para compartir. En la parte de abajo, ustedes están en computadoras, ¿verdad? En la parte de abajo tienen 6 botones. De izquierda a derecha tienen el micrófono, la cámara, que eso es lo que ustedes nos muestran o por donde hablan, ¿verdad? Después ¿Es tienes una presentar mano. ahora, profe? Ajá, es presentar. Tienes una mano y después tienes un rectángulo con una flecha hacia arriba. Ya lo vi, profe. Si haces clic allí, tienes tu pantalla completa, entonces se ve toda la pantalla, todo lo que tienes. Tienes una ventana que sería, por ejemplo, si yo quiero presentar un Word o un PowerPoint, eso es una ventana. Entonces, solamente se vería eso. O una pestaña que suele salir solamente si están trabajando en Google Chrome. Si trabajan en otro navegador, Opera, Microsoft Edge o cualquiera de esos, no aparece. Pero si trabajas en Chrome, aparece una pestaña. Entonces, eso te permite escoger solo la pestaña de esa información que quieres presentar. Los demás no veríamos el resto de tu computador. Eso es todo. Y cuando presentas esa pestaña, en la parte superior te sale un botoncito que te pone o te quita la música. Suponte que estés presentando un video de YouTube. Entonces tú puedes quitar el botón, entonces la gente ve el video pero no escucha. Es la manera de controlar. En Meet es bastante sencillo. Vamos a probar ahora, profe. Vale, no. Y si quieres que lo haga Ángelis, no pasa nada. Digo, para que más o menos sepan que no es tan complicado. Eso. Fíjate que solamente nosotros vemos en este momento el Word de Ángelis. No vemos más nada. Quiere decir que ella está presentando solo una ventana. Okay, es lo más ¿sí seguro. lo pueden ver allí? Sí, si quieres le subes el zoom en vista.
o en la parte inferior derecha, le puedes subir el zoom. Así se ve. Pero se ve completo. No, pero lo Sí, vas bajando a medida que vayas explicando, lo vas bajando. ok. Vale. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, mi tema es el desarrollo cognitivo en niños de 0 a 4 años. En cuanto a mi planteamiento de problema, se habla de que el desarrollo cognitivo o cerebral se refiere al proceso de aprendizaje, el que está relacionado con la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, el que los niños puedan solucionar problemas o tomar decisiones. Esto significa el crecimiento de la capacidad del niño en pensar y razonar. El desarrollo cognitivo se puede ver afectado por varios factores, entre ellos el factor económico. En este caso, el nivel económico de los padres también puede influir bastante, ya que va a depender de esto, va a afectar el ciclo del niño escolar, ya que el estatus económico de los padres en ocasiones va a delimitar, ¿no? Sus ingresos salariales o el alcance que puedan tener en algún trabajo. Esto estaría impactando lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas del niño, ya que puede afectar directamente la calidad de la alimentación de los niños, el acceso a los materiales escolares necesarios o el mínimo necesario para desarrollar estas habilidades, ya sea en el colegio o en casa. En cuanto a la nutrición, se habla que la nutrición adecuada en la etapa perinatal, que es esta etapa de gestación y lactancia infantil de 0 a 4 años, es un factor crítico, ya que los procesos del desarrollo neurológico se inician en la etapa fetal y el tipo de alimentación durante los primeros meses de vida está asociado al desarrollo intelectual en los años posteriores. Es por esto que hablamos de que si una mala alimentación y nutrición es probable que traiga consecuencias como bajo rendimiento académico, disminución de la atención, distracción escolar. De hecho, a veces podemos tener niños que a lo mejor tengan mucho sueño y esto se puede ver reflejado. O es por esto que la alimentación puede verse reflejada de esta manera, cuando de repente encontramos un niño un poco anímico, ¿no? Entonces, bueno, es por esto que en cuanto al planteamiento del problema vamos a ver estas interrogantes. ¿Cómo afecta el factor económico el desarrollo cognitivo de los niños de 0 a 4 años de edad? ¿Qué impacto tiene la alimentación en el desarrollo cognitivo de los niños? ¿Cómo este desarrollo puede afectar los ingresos familiares? La escasez de los materiales afectan las actividades que ayudan al óptimo desarrollo del niño. Son las interrogantes que nos hicimos. En cuanto a... Creo que hasta ahí me dijo, ¿verdad? Sí, ahora vamos a los objetivos. Claro, tienes que saltarte la justificación, pero vas directo a los objetivos. Perfecto. En cuanto al objetivo general, tengo que analizar los factores económicos que inciden en el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños de 0 a 4 años y en específicos, reflexionar. Tengo 3 puntos específicos. Reflexionar sobre las consecuencias que provoca una mala alimentación en los niños, determinar posibles soluciones para aquellos niños que no cuentan con acceso a todos los materiales necesarios y entender cómo el ingreso familiar influye en dicho desarrollo cognitivo. Gracias. No sé si desea que les indique. Sí, no dejes de presentar. Lo único que he hecho en falta todavía, Angelis, es cuál es la delimitación del lugar donde lo vas a hacer. Si eso es en qué escuelas, qué región educativa. Esos elementos tienen que aparecer. Quizás no necesariamente en el título, pero por ejemplo en el objetivo general sí puede salir. Analizar los factores económicos que inciden en el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños de 0 a 4 años, del corregimiento de tal lugar, de tal región educativa. Poco para delimitar que esa va a ser... Objetivo general. Con colocarlo en objetivo general es más que suficiente. Bueno, a la práctica en ese sentido, al menos en el objetivo general ya ayuda mucho. Si aparecen en los objetivos específicos, no está mal siempre que quepa, ¿no? Siempre que
deba ponerse. Vamos con los objetivos específicos. El objetivo general está claro. Con los objetivos específicos. Reflexionar sobre las consecuencias que provoca una mala alimentación. Se supondría que es un objetivo bastante teórico, donde tú vas a generar una reflexión teórica con base a ciertos datos. Ahí el objetivo de reflexionar puede traerte problemas. ¿Por qué? ¿Cómo mides que estás reflexionando? Ok. ¿Sí? ¿Qué medición? A menos que la investigación sea una investigación cualitativa, cosa que no parece. Entonces, ahí el verbo, lo demás está claro. Determinar posibles soluciones me parece sumamente claro para aquellos niños que no cuentan con acceso, ACC. Sí, ¿Sí? lo leí y me di cuenta. Yo pensé que era anexo. Yo anexo No, qué, no, pero lo leí y me di cuenta. vale, a todos los materiales necesarios. Ajá, a todos los materiales necesarios, ¿para qué? O sea, es decir, el propósito del objetivo no está claro. Pero escúchame, primero, porque tienes un para arriba. Sí. Claro, pero es sobre todo para que para que no vuelvas a repetir la palabra para, entonces uno suele utilizar con el propósito de usar esa expresión, determinar posibles soluciones para aquellos niños. A veces uno, cuando se refiere a personas en los objetivos, dice dirigido a determinar posibles soluciones dirigidas a aquellos niños que no cuentan con acceso a todos los materiales necesarios para garantizar el acceso, o para favorecer, ahí puedes, dirigidas a aquellos niños. Ahí tienes que ponerla. Ajá, perfecto. El para, medítalo, o sea, pero para que sepas que todo objetivo va a necesitar un propósito. Y entender, aquí es donde necesito que corrijas, entender cómo el ingreso familiar influye en dicho desarrollo cognitivo. Yo creo que ese objetivo, el entender, tiene que ir de primero de los objetivos específicos, porque es el que realmente habla del factor económico. Ya la mala alimentación es una consecuencia. Y es el que me afecta a los otros dos. Exactamente. Al menos es el primero sobre el que tú dices, bueno, entender. Aquí sería establecer. Y un detalle que creo que se los mencioné, pero se los recuerdo. No podemos poner preguntas dentro de los objetivos. Entender cómo, ese cómo va con tilde, porque sería un adverbio de interrogante, de pregunta. Entonces, el cómo no debería ir, porque es una pregunta. Entonces, o es pregunta o es objetivo. Entonces, entender, que entender tampoco, entonces, establecer, a ver, sería establecer el impacto que tiene el ingreso familiar en el rendimiento del niño, ¿sí? Porque a ti te preocupa su rendimiento. Es decir, el impacto del ingreso familiar influye en el rendimiento del niño, que ha sido afectado en su desarrollo cognitivo. Entonces, establecer el impacto que tiene el ingreso familiar sobre el rendimiento de niños de 0 a 4 años. Rendimiento escolar, que no es cualquier rendimiento. Ok. Entonces yo se lo pusiera de primero, después reflexiono sobre las consecuencias y por último determino las posibles soluciones, ¿vale? Me parece que está bastante... Ok. Gracias. Vale, te has mantenido con tu tema, eso me parece bien. Si alguien no se mantuvo con su tema, no pasa nada. Lo que quiero hacer notar es que el esfuerzo de mantenerse con un tema y darle la vuelta y aceptar las sugerencias, siempre yo sé que cuesta a veces, ¿no?
sobre todo porque hay una tendencia a veces en esta asignatura que cuando uno hace alguna sugerencia o corrección creen que es que está mal el tema. Y no, son detalles como para darle, como para redondear, ¿no? Entonces me ha pasado con algunos compañeros que al darle observación entonces prefieren cambiar el tema porque creen que todo está mal. No, no, no. Es que así es la investigación. Yo veo este trabajo, Ángel, lo veo dentro de un mes y le vuelvo a hacer observaciones, porque es un continuo irlo mejorando, afinando. Inclusive tú misma, si te pusieras a aplicar esto que estás proyectando, por eso se llama anteproyecto, te vas a dar cuenta que te empiezan a faltar ideas, te empiezan a faltar cosas, o te vas dando cuenta, ah, no, pero es que hay autores que dicen que esto no tiene que ver con esto, y yo estaba jurando que sí. Entonces, claro, a medida que vas leyendo, que vas metiéndote como en el tema, vas percibiendo que hay cosas que tienes que cambiar. Yo mismo, mis investigaciones, al, gracias a Dios, bueno, todas han sido investigaciones con muy buena trayectoria. Y yo las he visto ahora que he estado, yo pertenezco a una red de investigación y estoy ordenándolas, por decir, para cómo han sido publicadas, se aparecen en Google Académico y todo ese tema, y me voy dando cuenta que hay cosas que hay que mejorar. Y algunas tienen ya más de 10 años publicadas. De tal manera que la investigación es así, es cíclica y es constante en mejora. Así que vale, muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Rosario ahora en su trabajo, ¿sí? Si le vas a ayudar, no No, sí, pasa. te comparto. Déjame Sí, buscar. para que ella se dedique a explicar. Deme un segundito nomás. Que está cargando el correo. Ya voy. Está cargando, un momento. Como lenta mi computadora. Yo tengo también el trabajo, porque Rosario me lo envió. Está como lento mi internet, Rosy. Déjame intentar abrirlo yo, a ver. Yo lo tengo abierto aquí en mi celular, pero voy a abrirlo acá. Voy. Nada todavía. Buenos días. Mi proyecto se llama Motivación del Preescolar. En los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, pues en esta etapa
en esta etapa cuando comiencen a conocer el medio en que se desenvuelven y lo hacen principalmente mediante el juego, con ayuda de sus padres y otras personas mayores e incluso de manera conjunta con otros niños de su edad. Vale, dilo con tus palabras, no nos los vas a leer. Okay. Nos vas a comentar con tus palabras cuál es tu planteamiento del problema, Okay. tus objetivos y tu tema, ¿vale? Ok. Mi planteamiento del problema es, en la universidad siempre se escucha a los docentes decirnos que los estudiantes de educación preescolar, en el inicio de una experiencia de aprendizaje, hay que motivar a los niños. Sin embargo, ¿qué es la motivación? ¿Cómo podemos ayudar a los niños y niñas del preescolar para que se mantengan motivados? ¿Los educadores motivan o solo despiertan la motivación intrínseca que tienen los niños por aprender? ¿Cuáles son los factores que ayudan a la motivación del niño del preescolar? ¿Cuáles son los estímulos del docente para que el niño se motive? ¿Y cuáles son los factores motivantes que intervienen en el proceso del aprendizaje? Mi objetivo general es estimular la motivación para mejorar los procesos de aprendizaje de los niños en edad preescolar. Mis objetivos específicos: crear un ambiente motivante diseñando estrategias y actividades interesantes que se apliquen y se mantengan en el aula durante el año escolar, buscar la estrategia para mantener motivados a los niños en el aula de clase y flexibilizar la programación y utilización de las situaciones del aprendizaje. Bien, Rosario, tu idea está bien. Creo que sí te hice observación antes sobre lo siguiente. Tú lo tienes, me gustó porque más adelante tú desarrollas teóricamente la teoría sobre la motivación intrínseca y extrínseca. Y entonces yo no la comparto, ¿no? O sea, yo no comparto esa orientación teórica. Pero la respeto y eso es lo importante. Si tú la tienes clara y estás convencida de eso y además si has sido formada en esa idea, pues es más fácil, ¿no? Yo soy de la idea de que la visión no es interna y externa. Sí, que la visión es externa y interna, solo que externa es el estímulo e interna es la motivación. Entendiendo que a veces la tendencia de motivación interna y externa, perdón, es referida mucho para no darle como que espacio a el conductismo, ¿no? Hay mucho temor sobre el conductismo, ¿no? Y resulta que pues estamos convencidos que el conductismo es una teoría del aprendizaje más y que la usamos mucho, más en preescolar. Entonces, por eso digo, yo soy más de esa idea. Repito, ¿cuál es mi idea? Que el estímulo es externo y que la motivación es interna. Es decir, que yo favorezco estímulos externos para que el niño se motive, porque al final es una decisión de él. Pero mi problema no está por allí, porque repito, tú tienes aquí tu teoría y como está justificada, yo la respeto, aunque no la comparta. Eso es parte de la investigación. Yo puedo no compartir, pero el punto está en argumentar. Luego, por lo que te digo, es donde necesito que revises el objetivo general, porque ahí me hiciste caso a lo que yo te dije, pero tú en el fondo no estás creyendo en eso. Tú crees en la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, claro, el objetivo general no responde a eso. Estimular la motivación. No. Tú estimulas, tú generas estímulos para que la gente se motive, pero la motivación en sí misma no se estimula. Y luego que recuerden que los objetivos tienen que ser medibles. Atentas a eso porque pueden confundir un objetivo de investigación que tiene que medirse en procesos a un objetivo de clase. Por ejemplo, crear un ambiente motivante. ¿Eso cómo lo mides? ¿Cómo vas a medir que eso lo lograste? ¿Cómo eso es un paso para tu objetivo general? No. O sea, ninguno de los tres objetivos específicos
hace gala de lo que quieres lograr. Entonces empecemos por el general. Estimular la motivación para mejorar los procesos, ahí está claro. Ahí está claro que quieres mejorar los procesos. Entonces, yo sugeriría algo como analizar los factores que generan una motivación en niños de edad preescolar para mejorar los procesos de aprendizaje. Recuerden que esto está quedando grabado. ¿Okay? Así que si necesitan volver, pues pueden buscar esta parte. Analizar los factores que influyen en la motivación de los niños en edad preescolar para mejorar sus procesos de aprendizaje. Analizas los factores que lo motivan, sean intrínsecos o sean extrínsecos. Eso hace más justicia a tu tema. Luego, ¿cómo analizas esos factores? No es creando un ambiente motivante. Eso sería, acuérdense de la diferencia entre propósito y objetivo. El objetivo es sobre lo que quieres investigar. El propósito es sobre el investigador. Entonces, tú quieres al final, con tu investigación como propósito, que el docente tenga elementos para crear ambientes motivantes. Entonces, eso es un propósito. Es decir, el que lea tu investigación va a tener como más claro de que él debe, de alguna manera, favorecer ambientes motivantes. Pero ese no es el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es analizar cuáles son esos factores que influyen en la motivación. Entonces, ahora tus objetivos específicos tienen que ayudarte a lograr eso. ¿Cómo analizas esos factores que influyen en la motivación? Entonces, buscar la estrategia para mantener motivados a los niños no es un objetivo de investigación. Ese es el deseo de todo maestro, buscar estrategias. Quizás el fruto de tu trabajo pueda ser ofrecerles estrategias. Flexibilizar la programación, eso es una tarea, eso es una acción concreta. Maestro, flexibilice la programación y de repente céntrese en situaciones de aprendizaje motivadoras. Son todos consejos, pero no son objetivos. Okay. Entonces, ¿cómo analizas esos factores que influyen en la motivación? Entonces, yo creo que en principio haría un objetivo centrado en la teoría que explicara lo que es motivación intrínseca y extrínseca. Entonces puede ser como describir el primer objetivo. Por ejemplo, voy dándote ideas. Al final no tienes que sentarte y cuadrar, ¿no? Describir las características de la motivación intrínseca y extrínseca en niños de edad preescolar. Porque con todo esto no es la misma motivación la de un adulto, la de un adolescente, la de un niño. Entonces, primero describes las características. Eso sería un objetivo que te centraría teóricamente en ese aspecto. 2. Diseñar estrategias que favorezcan la motivación en los niños de edad preescolar o los niños de 0 a 5 años, como tú lo quieras poner. Y luego desarrollar esas estrategias. Entonces, primero describes las características de la motivación, luego diseñas, es decir, las estructuras, estrategias, y luego las desarrollas. Es decir, que las aplicas a ver si a ti te resulta. Porque si a ti te resulta, entonces se las puedes proponer a todos los demás docentes para que las puedan utilizar. ¿Sí me explico? Sí, profe. Porque eso te permite ayudar a ti en los factores. Sí nos está faltando algo todavía para el análisis de los factores. Entonces, quizás en el diseño, en el segundo objetivo, sería diseñar estrategias que influyan o que incidan en la motivación intrínseca y extrínseca de los niños de edad preescolar, para poder comprender esos factores, ¿no?, que están presentes allí, tanto teóricos como prácticos. O sea, yo creo que allí en ese caso, porque fíjense, siempre los objetivos específicos van como repetitivos, en términos de que como son fases que permiten lograr el objetivo general, se parecen en algunas cosas. Por eso le decía antes a Ángelis que hay objetivos, por ejemplo, que son más, como más llevados a que siempre aparezca la delimitación, ¿sí? La delimitación. Voy a poner un ejemplo
sobre alguna investigación que les he puesto, que les he mostrado de ejemplo. En este caso, una investigación que he realizado. Creo que esto lo comentamos, pero vamos a volver sobre ello. Sobre todo para ver los objetivos, ¿sí? Vamos a verlo un poquitito más grande. Ok. A ver si no me fui muy... Aquí está. Entonces, fíjense, si yo trabajo, por ejemplo, con estos objetivos, fíjense cómo los objetivos vuelven a repetir algunos aspectos de la delimitación. Yo me he propuesto, a ver, página anterior, trabajar con personas con discapacidad. Entonces, describir la frecuencia de uso y actividades que realizan en la red social Facebook un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de mayor integridad cognitiva pertenecientes al CFIAB-PANE de acuerdo a lo que se evidencia en su perfil personal y tal. Categorizar las habilidades sociales previstas a ser desarrolladas, es decir, un objetivo teórico, es decir, qué es lo que se aspira que un niño, una persona con discapacidad pueda generar como habilidad social por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de mayor integridad. Fíjense que estoy repitiendo la población o los sujetos de investigación en mi caso las 3 veces, porque el objetivo lo requiere, el objetivo específico, o sea, son específicos, pero son pasos que me ayudan a lograr mi objetivo general, pero no son deseos de mi parte, no son propósitos del investigador, son objetivos centrados en lo que estoy investigando. En tu caso, Rosario, la motivación. En el caso de Angelis, el factor económico que influye sobre las habilidades cognitivas, y así cada una en su presentación. ¿Vale? Vamos a escuchar entonces bien, Rosario. Ahí tienes trabajito como para revisar, sobre todo en los objetivos. Yo creo que los demás aspectos están bastante claros y como te digo, me parece súper bien porque tienes una opción teórica que es Profe, una importante. pregunta. Dígame. ¿El contenido del mismo trabajo en sí está bien? Sí, tienes la parte teórica, eh, tienes, o sea, sí, el contenido está bien. Ok, Mi observación está en los objetivos. ok, ¿Vale? profe. Gracias. A ti. Vamos a escuchar a Selena, que le corresponde presentar su avance de investigación. Eh, Buenos días, profesor, compañeras. El tema que yo escogí es cómo afecta la pandemia el desarrollo cognitivo en el área de aprendizaje en los niños de 5 años. Okay. Mi planteamiento de problema es el siguiente. Bien sabemos que el aislamiento social y el encierre produjo mucho cierre de escuelas, afectando especialmente a la población infantil, dificultando su desarrollo social, emocional y cognitivo. Una de las preguntas de mi planteamiento de problema es, nos hemos preguntado cómo afecta el encierro obligatorio a los niños, el efecto que causa la ansiedad en el proceso de aprendizaje, ya que las emociones juegan un papel muy importante en la forma en que se interactúa, se aprende y se experimenta. La ansiedad puede afectar negativamente el desempeño de las tareas cognitivas como el aprendizaje, la navegación espacial y la flexibilidad conductual. Entre mis objetivos generales está abordar los factores principales o consecuencias que produce esta pandemia en el desarrollo cognitivo, específicamente en el área de aprendizaje. Entre mis objetivos específicos tengo investigar métodos, estrategias que ayuden al desarrollo cognitivo de los niños,
y abordar el tema sobre el área de aprendizaje y cómo se ve afectada en la pandemia, ya que podemos, en lo que es el objetivo general de abordar factores, podemos ver o intervenir, ayudar a nuestros niños en estos momentos de crisis mundial que nos afecta gravemente a todos y especialmente a la población infantil de 5 años en su desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje, ya que se utiliza lo que es las herramientas de las clases virtuales y no es suficiente, ya que los niños necesitan o aprende explorando, experimentando, jugando, y el encierro, el confinamiento les prohíbe todo eso, ya que se cierran las guarderías, los preescolares, y es donde el niño desarrolla más esto porque tiene contacto con los demás compañeros y el juego el juego lo que hace es ayudarlo a desarrollar y a aprender mucho más de lo que podría hacerlo en su casa. Muy bien, Selena, está bastante claro tu planteamiento. Hay una, en tu caso yo sí establecería una pequeña hipótesis que no siempre es como necesaria, por decirlo, ¿no? Porque va a siempre depender del enfoque de investigación. Pero en tu caso, tú partes de la premisa que él confina, acuérdense, no, repitamos, la hipótesis se genera en presente y es una afirmación. Tú con tu investigación la argumentas o la falseas, es decir, la niegas. Entonces, tú partes de la premisa, que es tu hipótesis, que es que el confinamiento afecta el desarrollo cognitivo, ¿no? Selena, ¿sí? La Sí, pandemia, profesor. el confinamiento, no la pandemia, el confinamiento afecta el desarrollo cognitivo de niños en edad preescolar. Entonces, eso hay que probar. Los objetivos me parece que ayudan a que eso se pueda probar. Toma en cuenta que las habilidades cognitivas son muchas, pero en lo último que decías, y es lo único que te voy a sugerir, pero que lo tomes en cuenta para que no se te desborde, es que no confundas, aunque es un proceso único, la vida del ser humano, la educación es un proceso único, unitario, integral, pero que nosotros los maestros lo dividimos en etapas, en dimensiones, para poder estudiarlo mejor. Pero una cosa serían las habilidades cognitivas y otra las habilidades sociales. Entonces, centra en realmente qué es lo que quieres investigar. Te repito, los objetivos como tal, si le pones habilidades sociales te van a quedar bien, porque están planteados bien, pero tómalo en cuenta. Te lo repito, ¿por qué? Porque yo puedo, a través de la internet, por videoconferencias, estimular en el niño el desarrollo de habilidades cognitivas, ¿sí? No es igual que la presencialidad, no, pero lo puedo hacer. Pero me va a costar más las habilidades sociales, que fue lo último que dijiste. Entonces, si revisas, si te estás realmente, si te quieres referir a habilidades cognitivas, que es lo que es lo que comentó Angelis, por ejemplo, en su investigación, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la resolución de problemas, ¿sí? Eh, o te quieres referir realmente a las habilidades sociales que se ven comprometidas porque los niños no se están relacionando físicamente, presencialmente. Solamente te lo sugiero para que lo tomes en cuenta. Es solo una pequeña sugerencia, pero que puede afectar tu trabajo en términos generales. ¿Vale? Solo Ok, eso para que lo profesor. mires. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí me gracias. explico? Vale, perfecto. Sí, Muy bien, Selena. Gracias a ti. Dargeris, te escuchamos. Ajá.
No te escuchamos. Tienes el micrófono encendido, pero no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahora sí, pero lejitos. Compartir. Ajá. ¿Estás en computadora? Sí. Bueno, vuelvo a explicar. En la parte de abajo del Meet tienes 6 botones, ¿cierto? En el centro. De izquierda a derecha tienes el micrófono, la cámara, ¿sí? Veme diciendo que lo vas viendo. Una manito, que es para pedir la palabra, y el cuarto botón dice presentar. Si le das clic allí, puedes presentar tu pantalla completa, se va a ver todo lo que tienes. Una ventana, que puede ser el documento sobre el que estás trabajando, el documento Word, que si lo tienes abierto te aparece para que lo compartas. Y una pestaña es si tienes el documento Word en línea, por ejemplo. Entonces le haces clic allí y escoges la manera en que quieres presentar. ¿Sí? Inténtalo a ver. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Y lo ven? ¿Ven el trabajo? ¿Pueden ver el trabajo? Sí, compartiste muy bien, se ve. Buenos días. Mi trabajo es sobre la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años, el desarrollo de las habilidades de equilibrio, coordinación, conciencia corporal, fuerza física y el tiempo de reacción. Mis objetivos de investigación, el objetivo general es ayudar a facilitar a las escuelas un mejor desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa de niños de 4 a 5 años. Mis objetivos específicos: comprender los métodos que ya están en práctica, comprender cada una de las habilidades de la motricidad gruesa, identificar nuevos métodos. Bien, por favor, coloca los objetivos. Y cierra tu micrófono un momento, porque hace feedback. Bien, Darjeelis. Vuelvo a repetir lo que he comentado sobre los objetivos. Ayudar a facilitar. Eso no es un objetivo de investigación. Eso es un deseo. Eso es un propósito y que está muy bueno. Pero no es el propósito, no es el objetivo de tu investigación. Tu investigación se centra en si los niños en confinamiento han desarrollado o no, ¿sí? Habilidades desde la motricidad gruesa, habilidades que se favorecen con la coordinación motora gruesa. Entonces es establecer el desarrollo en las habilidades de motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años durante el confinamiento por pandemia, ¿sí? Esto está quedando grabado. No me da tiempo de repetírtelo varias veces porque te lo estoy diciendo para que tomes ideas. Pero acuérdate que queda grabado. No exactamente durante el confinamiento. No sé, sí. No es especificar. Ajá. No específicamente sobre el confinamiento. Sí, ajá. Y entonces, ¿en qué momento lo estás tratando de desarrollar? Bueno, no importa si no es en confinamiento. Entonces, mejor, más a mi favor.
tú necesitas establecer el desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años en ciertas escuelas. Tienes que decir cuál. Pero en el problema, sí tienes que entonces informar que existe una preocupación en el trabajo que se hace en las escuelas sobre este desarrollo. Y que por lo tanto tu investigación se centra en saber qué están haciendo las escuelas. ¿Sí? Ahora sí, es así. ¿Qué están haciendo las escuelas con respecto al trabajo en la coordinación motora gruesa? Es decir, si está habiendo psicomotricidad, si se está trabajando, qué estrategias están aplicando, ¿sí? Y por lo tanto, si se está desarrollando. Por eso tus objetivos específicos no se entienden. Los objetivos específicos tienen que ser explícitos. No se pueden dejar ideas inconclusas, como cuáles. Comprender los métodos que ya están en práctica. ¿Cuáles métodos? ¿Quién los practica? ¿Sobre qué métodos habla? No es que ya arriba lo dice, no. Tiene que decirlo el objetivo específico. Es lo que les acabo de mostrar con el objetivo específico de este trabajo. Vuelvo a ponerlo. No lo puedo poner porque estás presentando tú. Pero debe repetir elementos. Cada objetivo específico tiene que ser tan completo que se entienda solito. No que necesite de otro objetivo para poderlo explicar. Entonces, comprender, no, sería en todo caso definir los métodos que se aplican en las escuelas del corregimiento José Domingo Espinar de la Regional de San Miguelito con respecto al desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 y 5 años, por ponerte un ejemplo. Ahí describen los métodos. Suponte, caracterizar los alcances que están teniendo los niños en la práctica de actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa en los colegios del corregimiento de tal, del distrito regional tal. Y diseñar estrategias novedosas o innovadoras para el trabajo de la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. O sea, 3 objetivos. Sería definir qué es lo que se está usando, caracterizar lo que han logrado y proponer o diseñar nuevas estrategias que mejoren esa posibilidad. Sí, sí me captas la propuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes muy claro lo que quieres hacer. El objetivo está delimitado, se entiende que estás hablando de habilidades de psicomotricidad centradas en la motricidad gruesa, que no es lo mismo que la fina, que no es lo mismo que sea los 4, que sea los 5. Ahí sí te pido que revises la teoría. Es decir, a los 4 años se logran unas habilidades, a los 5 se logran otras, a los 3 se debieron haber logrado otras. Entonces, como está establecido casi por años y recordando que los meses en los niños pequeños tienen mucho de importancia por el alcance o no de ciertas habilidades, entonces tómalo en cuenta y de repente te sugiero que te quedes con una sola edad, o 4 o 5. Digo, para que no se te haga más extenso el trabajo. Para facilitar una mejor enseñanza de dichas habilidades en la aula de clase, identificar si se están realizando y un buen mensaje. La justificación está clara, eso hay que ampliarlo. La justificación, recuerden que es la importancia de su trabajo y la relevancia que va a tener su trabajo, la relevancia metodológica, la relevancia científica, la relevancia pedagógica, ¿sí? La relevancia social. Entonces, a eso le falta y bastante. Pero como idea central para empezar, está bastante centrada, ¿vale? Sí, Daljeris, ¿me copias? Gracias, profesor. A ti, cuídate. Señorita Duarte. Oh. Buenas tardes, profesor. Te escuchamos, Remy. Sí. Bueno, mi nombre es Jocelyn. Profe, es que me tuve que conectar con el celular de mi esposo porque no tenía datos. Sí, yo te mandé un mensaje. Sí, por te eso respondí. Ah, ok.
Bueno, yo como hice lo que le había comentado, yo hice mi borrador, ya había hecho mi borrador en el cuaderno, así que voy a tratar de enfocar lo que había puesto en el trabajo. Bueno, una de mis, lo de la delimitación, primero con las delimitaciones del tema. Bueno, yo, Tienes que centrarte en el título, ok, el planteamiento del problema que tiene la delimitación y los objetivos, de lo que te acuerdes, pues. ok, yo puse el título del proyecto Sembrando con Amor. La delimitación del tema es que el desarrollo afectivo es una dimensión madurativa para poder formar vínculos con personas a través de emociones y sentimientos, donde se pueda incluir los intereses y la autovaloración del uno al otro, para demostrando al individuo muestra de afectividad y desarrollando un ciclo de bases estableciendo en la primera infancia, según Ocaña Martín 2011. El planteamiento del problema, ¿cómo ha afectado el confinamiento en el desarrollo socioafectivo en los niños de 4 a 5 años? Y lo que puse fue, algunas veces hemos pensado que los menos vulnerables del confinamiento, ¿me escucha, profe? Sí. Que ha traído la pandemia son nuestros niños, y si han sido afectados, a veces lo vemos por la educación y las restricciones de salida, pero es más que eso. El confinamiento ha afectado y también transformado la vida de múltiples maneras, como en la salud física, mental, derechos de recrearse, poder disfrutar de distintos juegos en el parque, derecho a la educación, depender de un dispositivo electrónico o conexión a internet, la falta de recursos donde ha aumentado por la falta, por los, ha aumentado la pérdida de los seres queridos, la prohibición de relacionarse con otros niños y sobre todo en los colegios poder relacionarse y volver a reír, es solo un recuerdo de ayer. Ha traído consecuencias en nuestros niños la ansiedad, la depresión y el aislamiento, y con conductas irreprochables que son afectaciones del desarrollo socioafectivo. Mi justificación: muchos asumirán que la responsabilidad para mejorar el desarrollo socioafectivo es algo que solamente le corresponde a los padres, pero nosotros como futuros docentes debemos ser más intencionales y mirar más allá, trabajando desde nuestros aulas de clase, cumpliendo el rol, sabiendo que somos importantes para la formación de nuestros niños en estos tiempos tan difíciles. El rol que ejercen los padres previamente, la vivencia de los valores y los límites, es una interacción apropiada. Pero nosotros como docentes y en la escuela jugamos un papel muy importante en lo que es el desarrollo afectivo, considerando así la fuente de socialización. Debemos dotarlo de las competencias sociales y emocionales para enfrentar problemas como el fracaso, abandono y ansiedad. Los niños que son adecuadamente afectivos se convertirán en personas seguras, con la capacidad de autocontrol, autoestima y capacidades para poder tener una actitud positiva. Por eso utilizaremos estas actividades lúdicas como juegos para poder aprender a fortalecer vínculos que compartirán e interactuarán para resolver conflictos entre uno, y así ayudarán a ser más independientes y aprenderse a relacionar con otros. Mi objetivo de investigación: reconocer y desarrollar habilidades. Este es mi objetivo general. Reconocer y desarrollar habilidades para relacionarse de manera dinámica con actividades lúdicas para fortalecer vínculos de afecto. Objetivos específicos: identificar dinámicas para fortalecer el apego, fortalecer habilidades de comunicación, desarrollar competencias emocionales y sociales para establecer relaciones positivas, proporcionar a los niños confianza, respeto y seguridad, e invitar a los padres a poder participar de actividades lúdicas. Mis limitaciones son que los padres no... Jocelyn, era solo el título, el problema y los objetivos. Hasta ahí entonces. Sí, no, y sobre todo que nos los contaras. Fíjate con los objetivos. No puedes tener dos verbos en el... Cierra el micrófono, por favor. No puedes tener dos objetivos, dos verbos en el objetivo general. Reconocer y desarrollar. O desarrollas o reconoces.
Pero reconocer no es un verbo de objetivo general. Necesitas un verbo que sea más amplio, puede ser desarrollar. Pero luego lo tienes en los objetivos específicos. Sigue apareciendo lo mismo. Por favor, tomen en cuenta, yo sé que los objetivos es lo más difícil que hay de redactar. Primero, los objetivos de investigación no son objetivos de planificación. Los objetivos de la planificación didáctica es lo que usted proyecta que va a lograr el estudiante. ¿Sí? Eso se llama objetivos de aprendizaje. O los propósitos de enseñanza, que son los que se centran en usted. Yo quiero favorecer en el niño durante la clase un ambiente de pensamiento crítico. Entonces, ese es mi propósito. En la investigación pasa exactamente igual. No es el propósito del que tienes en los objetivos específicos 2 que suenan a propósitos. Es decir, es lo que tú quisieras hacer para desarrollar tal cosa. No, no. En la investigación se centra lo que vas a medir. Tú estás midiendo habilidades sociales en torno a todo lo que les tocó vivir a los niños durante la pandemia. Eso está claro. Entonces, por eso el verbo desarrollar al principio puede traerte consecuencias de confusión. Entonces, quizás el verbo de tu objetivo general no es ni reconocer ni desarrollar. Quizás sea determinar, quizás sea establecer, quizás sea analizar. Tienes que analizar qué pasó con el desarrollo de los niños, cómo se afectaron, o analizar o establecer los niveles de afectación que tuvieron los niños en el desarrollo de sus habilidades sociales durante el confinamiento o durante la pandemia. Para analizar eso necesitas establecer cuáles son, por ejemplo, caracterizar las habilidades sociales que debe desarrollar un niño a la edad de 5 años. ¿Sí? Comparar entre las características que debía lograr y las que tienen en el 2021 después de haber estado en el confinamiento. Y quizá pues puedes proponer, sugerir, diseñar nuevas estrategias para revertir, estoy poniendo un ejemplo por algo que te escuché, revertir los efectos de la pandemia en el desarrollo de habilidades sociales en los niños, ¿no? Tú dices algo muy importante. Si es cierto que el primer eslabón de socialización es la familia, no menos cierto es que el segundo es la escuela y por lo tanto a nosotros nos toca una parte importante de ese desarrollo. O sea, yo creo que el tema lo tienes muy claro, pero los objetivos tienen que hacer juego con el proceso de tu investigación, no con tus deseos. Tus deseos están en el fondo. Todos los que estamos aquí, cuando nosotros investigamos, es porque tenemos propósitos, deseos pedagógicos. Y eso no está mal. Lo que necesitamos diferenciar es que mi objetivo tiene que ser medible, lograble, auditable. Yo necesito ver si eso se convierte en proceso, ¿sí? Y tiene que además tener la premisa de que un solo verbo, uno solo, no puedo poner dos, y luego en esa medición el objetivo tiene que tener un qué y un para qué. Y por supuesto delimitado. ¿En qué niños vas a trabajar esto? ¿De qué corregimiento? ¿De qué escuelas? ¿De qué conjunto de escuelas? ¿De qué área? ¿De qué región? ¿De qué provincia? ¿De qué distrito? Es decir, que necesitas delimitar sobre quiénes vas a trabajar, porque necesitas, si tú afirmas que los niños han visto mermadas, por decirte una palabra, las habilidades sociales durante la pandemia, tienes que demostrarlo. Entonces, ¿con qué niños vas a trabajar para decir sí? En la pandemia, ellos tenían que haber resuelto como habilidad social A, B, C y D, porque eso lo dice la teoría. Pero cuando yo los entrevisto, cuando yo los observo, por ejemplo, solamente veo A y B y veo dificultades en C y D. Entonces, la propuesta de mi investigación es que una vez que comparé el deber ser con lo que los niños están manifestando, yo propongo un conjunto de estrategias
que logren superar aquellas habilidades que no han sido logradas por efectos del confinamiento. ¿Sí, sí me han seguido en la propuesta, Joseph? Sí, sí, profe, si yo en el caso, una de las estrategias que yo quisiera utilizar es poder utilizar lo que es los juegos. Sí, Los ya ahí juegos, adelante, ya ahí eso es decisión tuya en que las estrategias se centren en lo lúdico, se centren en los juegos de video, por decirte, pues, se centren en actividades al aire libre, se centren en actividades de aprendizaje cooperativo. Ya ese es el cómo. Eso es más adelante. Pero en principio ahorita es el qué. ¿Qué es lo que quieres investigar? Lo que les ha afectado a ellos la pandemia en términos de habilidades sociales. Ese es tu objetivo general. ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, primero tienes que establecer cuáles son las características que un niño debe haber logrado en habilidad social, en la teoría. Los autores tal, tal y tal dicen que las habilidades sociales de un niño a los 5 años deben ser A, B, C y D. Definir, establecer cuáles son las características, cuáles son esas habilidades que han logrado y las que no, para poder comparar. Y después, entonces, diseñar un conjunto de estrategias centradas en el juego para desarrollar aquellas habilidades que pareciera no se desarrollaron en los niños. Esos son tus 3 objetivos. Que de fondo está tu deseo, pues eso está más que claro y me parece súper bien. O sea, tú lo tienes claro. Siempre lo que a veces cuesta un poco más son los objetivos. Y no te preocupes porque todas en donde más me he centrado ha sido en eso, en los objetivos. ¿Okay? Chicas, ¿alguna pregunta con respecto a la entrega del trabajo? Para verificar la entrega del trabajo máximo para que hagan las correcciones es el lunes en la noche, máximo. El martes yo me centro en corregir esta última parte y entregar sus calificaciones, ¿vale? Si les faltó Profe, si les faltó alguna actividad, háganla este fin de semana para ponerse al día. Además, termino la idea, recuerden que en tareas tienen, además de la entrega final del trabajo del anteproyecto, tienen la segunda parte de la rutina de pensamiento. ¿Sí? Tómenlo en cuenta porque esa también debe estar allí. La segunda parte de la rutina, me permito mostrárselas, para que todos estemos hablando el mismo idioma. Ya va. No. Voy un momento a la lección 1, que es donde aparece. Ajá. Les recuerdo la rutina SQA. Recuerden que en la primera clase trabajamos las 2 primeras columnas de esta rutina. Ahora corresponde presentar la tercera que aprendiste al finalizar la asignatura y hacer la metacognición. De abajo hacia arriba. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué ha sido fácil o difícil? ¿Para qué me ha servido? ¿Y dónde lo puedo utilizar? ¿Ok? Poco para que lo tengamos claro. Selena, querías preguntar algo. sí, profe. ¿Puedo corregir el trabajo y volverlo a subir porque yo lo subí? Sí, sí, no pasa nada. Le pones correcciones últimas y yo hago caso omiso del primero y me quedo con el último. Ah, ok, No hay gracias. problema. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre la entrega final o sobre sus trabajos que quieren hacer? Estamos más o menos claros, ¿verdad? O claras, que todas son chicas. Bien, si alguien faltó, pues asumo un poquito las sugerencias que hemos hecho en general a los trabajos para que puedan entregar. Y bueno, me agradó muchísimo trabajar con ustedes, fue un grupo muy proactivo, eh, mostraron mucho interés y mucho deseo de hacer las cosas bien. Recuérdense que en los trabajos, lo vuelvo a insistir, aunque sean pequeños, pero que sean sus palabras, que sean sus ideas y que no tengan necesidad de en ningún caso hacer observaciones sobre copia o sobre plagio,
porque no es la idea, ni es bueno para ustedes, ni para mí. ¿Ok? Entonces, aunque sea poco, pero que eso sea producto de su cerebro, de su esfuerzo y de su lectura. ¿Vale? Les agradezco mucho pues la atención, el desarrollo que hemos tenido hasta ahora. Estamos a la orden para lo que puedan necesitar. Y nada, espero por sus trabajos finales para cerrar la asignatura como corresponde, ¿vale? Dejo de grabar, igual les dejo la grabación por si quieren revisarla sobre las observaciones que les he hecho y las modificaciones que se puedan hacer, ¿ok?